Entonces, el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. Universitaria. Estamos ya en la lección número 9 que se titula El fundamento del gobierno de Dios. Cada vez se ponen más interesantes estos títulos. Pero no me encuentro sola el día de hoy, me acompañan 3 personas muy importantes y voy a pedirles que se presenten y que a la vez me puedan responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutan del sábado? ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael García Valderrábano y lo que más disfruto del sábado es la adoración con la familia. Mi nombre es Sheila Pérez y lo que más disfruto del sábado es poder conectar con Dios a través de alguna predicación, amigos o familia. Mi nombre es Isaac Canales y una de las cosas que me gusta del sábado es precisamente lo mismo, convivencia con nuestros seres queridos. Y mi nombre es Frania Brígido y lo que más disfruto del sábado es poder estar en conexión con Dios y conocer su carácter. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este estudio, pero antes me gustaría si Pastor nos puede dirigir en una oración. Oremos. Nuestro Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra, de repasar los conceptos que nos afirman en tu ley, que es una ley de amor. Bendícenos al estudiar, al repasar estos conceptos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, pues a mí la verdad esta semana me pareció muy interesante la lección porque menciona algunos puntos muy interesantes, especialmente de cómo nosotros podemos entender el carácter de Dios. Y antes hemos visto ya cómo la Biblia se interpreta a sí misma, podemos encontrar a través del estudio, por ejemplo, vimos acerca del santuario terrenal, el santuario celestial, la importancia que tienen con la ley de Dios y pues también podemos ver ahí los mandamientos y cómo aplican a nuestra vida, ¿no? Pero creo que quizás para entender un poquito más estos temas debemos de entender un poquito más acerca del santuario. Y yo no sé ustedes de lo que pudimos estudiar, ¿qué es lo que más les impactó al ver la diferencia entre estos dos santuarios y qué nos explica? Bueno, creo que podemos comenzar recapitulando, ¿no? La estructura del santuario brevemente. En Israel teníamos el santuario y era el lugar que Dios había indicado al pueblo de Israel a levantar y que este era el lugar donde se iban a llevar a cabo las indicaciones de la expiación, ¿no? Aquí es donde iba a suceder todo eso. Entonces tenía algo simbólico importante porque estaba en el centro de donde vivía el pueblo de Israel. Entonces, lo que más me resalta del santuario es precisamente que progresivamente, a medida que vas entrando de un segmento al otro, algo cambia. Y me gusta de que pues precisamente menciona que es el lugar santo y lugar santísimo. Entonces, a medida que te vas aproximando, te acercas a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y hay algo que precisamente está en la lección, en el lugar santísimo, en el mismo centro del santuario, hay algo, y es la ley de Dios. Así es, y solamente en el santuario celestial y en el terrenal, en los dos lugares santísimos, está la ley de Dios, ¿no? Es que me parece que el mismo santuario expresa la importancia de cumplir las demandas de la ley. Claro, no es a través de las obras humanas, sino a través de los sacrificios y de la sangre. Es muy importante recordar eso. A mí me gustaría leer Santiago 2:10 que dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda un punto, se hace culpable de todos. Creo que es una explicación demasiado palpable porque nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a los mandatos que Él dejó en el santuario, como si un punto de esta ley no se cumple, se está transgrediendo todo el mandato. Entonces, ¿en qué nivel de importancia es que pone Dios el mandato, ¿no?
Sí, y aparte es muy interesante reconocer, pues tú dices, ¿no? Una parte, pero en sí, en la forma completa, podemos reconocer que a pesar de que han pasado años, quizás desde que esta ley fue establecida, pues hasta el momento sigue vigente, ¿no? Y es inmutable y sabemos que no va a cambiar. No sé si ustedes recuerdan algún versículo o algo así que nos recuerde. Precisamente, voy a leer un versículo para que nos ayude a entender esto. Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Este texto precisamente es la parte final de cuando se toca la séptima trompeta, que es una indicación de que ya pues Cristo viene. Entonces nos da una escena Juan y dice pues el templo de Dios. Entonces nos confirma de que sí, hay un santuario en el cielo. Fue abierto y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Entonces confirmamos de que sí. ¿Y qué es lo que había dentro del arca del pacto? Pues lo que mencionamos, la ley. Entonces la ley estaba tanto terrenal, tanto como la celestial, y eso de que esté en el cielo pues nos indica pues está ante Dios siempre, estaba en la presencia de Dios y tiene importancia, como mencionó Sheila. A mí me recuerda mucho al carácter de Dios, ¿no? Muchas veces podemos ver la ley como una imposición que se nos dejó y que debe de ser así estrictamente. Y pues definitivamente, como lo mencionamos, es una ley que se debe seguir, pero es a base del amor, ¿no? Que es exposición o se da el reflejo del carácter de Dios. A mí me llama la atención que cuando un gobierno establece leyes, las leyes tienen que ser sólidas, bien pensadas para procurar la justicia de sus ciudadanos, ¿no? No es poner algo y luego cambiarlo. No. En la medida que duran sus leyes, quiere decir que benefician al pueblo. Y en el caso de la ley de Dios, pues también es una ley inmutable porque Dios no cambia. Los mandamientos de Dios, aunque fueron adaptados para la humanidad, en sus principios son eternos. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero se hizo en especificaciones de 10 puntos adaptadas para la humanidad. Pero los principios serán eternos, no cambiarán jamás, ¿no? Así es, me gusta la forma en que usted lo dijo, ¿no? Tenemos un Dios que es eterno, que no cambia, que dio esas leyes para que nosotros podamos aplicarlas a nuestra vida ahora, pero sabemos que desde que fueron establecidas no cambian. Y un versículo que me gusta para cerrar este segmento es Salmos 19, el versículo 9, que dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son justos. Así que creo que eso podría resumir muy bien el entender ese carácter de Dios que es eterno, ¿no? Y ahora me gustaría poder hacerle una pregunta a nuestro público, y la pregunta es: ¿consideras que es importante guardar el sábado? ¿Por qué? Guardar el sábado nos ayuda a recordar el aniversario de la creación, nos prepara para nuestra ciudadanía en el reino de los cielos y nos acerca más a nuestro Creador del universo. Creo que guardar el sábado sí es importante porque es una demostración de amor, obediencia y rectitud hacia nuestro Creador. Para mí es importante guardar el sábado porque nos da tiempo para meditar y reflexionar en la creación de Dios y cómo Él nos dio un día para conectarnos con Él. Para mí significa que el mismo Dios se hizo hombre y vino a tomar el lugar en la cruz que me correspondía a mí por ser un pecador. Y eso demuestra un acto grandioso y maravilloso de amor hacia su criatura, o sea, nosotros su creación. Claro, es importante guardar el sábado porque en los 10 mandamientos empieza diciendo que acuérdate del día de reposo. Y claro, ¿por qué no guardarlo si nos recuerda que somos su creación? Y aparte de que somos su mejor creación, hay que guardarlo. Para mí es importante porque puedo reunirme con mis amigos en la iglesia y pues puedo adorar a Dios. Agradecemos a todos aquellos que han participado y justamente de eso vamos a comentar en un momento, en el saber por qué este día es tan especial, el día sábado, y cómo es que tiene esa relación con la ley de Dios, el carácter de Cristo, con su relación con nosotros como nuestro Creador. No sé. Bueno, comentamos que la ley es eterna, ¿verdad? Desde el Génesis, en capítulo 2, versículos del 1 al 3, habla acerca de cómo Dios bendijo, santificó el sábado. Y eso lo hizo pues antes de que existiera el pueblo judío, ¿no? Algunos dicen que la ley fue para los judíos, pero no, o sea, se la dio al hombre. Y desde entonces, desde el Génesis, se nos muestra su perpetuidad, ¿no?
cuando no se había dado, ya Dios estaba recalcando el corazón de la ley, que es el día sábado. Así es. Y justamente es como un punto que podría parecer como muy pequeñito, ¿no? El decir, bueno, es un día de la semana, ¿no? Pero tiene un impacto demasiado grande. Claro, bueno, recordemos, ¿no? Dios fue quien nos hizo la creación, ¿no? Y es por ende que el sábado es un recordatorio de que Dios es nuestro creador, y creo que a partir del sábado tenemos esa relación con Dios. Dios es mi creador, yo soy su criatura, yo soy criatura adora a Dios, ¿no? Entonces, eso tenía mucha importancia en el pueblo de Israel, porque pues era un mandato, ¿o no? Guarden el sábado. Y pues como menciona Éxodo 31:16, que era señal para siempre, pacto perpetuo, será señal entre ustedes y mí, ¿no? Así sabrán que yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es un vínculo muy especial que tienen el pueblo de Dios. Entonces, si eso es lo que estaba en la creación, vamos a lo que concierne ahora, que es el fundamento del gobierno de Dios, ¿no? El mensaje que se tiene que anunciar antes de la segunda venida de Cristo es precisamente los que se mencionan, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. Y uno de los ángeles menciona, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel. ¿Adorar a quién? A Dios, ¿no? Pero me gusta especificar esto, porque el contenido del mensaje es muy importante. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es una referencia única. Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento, Éxodo 20:20, ¿cierto? ¿No? Es lo que menciona, o sea, dice, no harás, perdón, dice en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero descansarás del séptimo, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y todas las cosas que en ellas hay y fuentes de las aguas, pues es lo mismo, porque Santiago mismo dice que todas las cosas provienen del agua. Entonces, por ende, pues ahí va esa distinción. Pero Apocalipsis hace una referencia explícita de que pues estamos hablando del sábado, adorada al Creador, y de ahí viene el tema del sábado. Así que tiene importancia antes y tiene importancia ahora. Sí, incluso la lección hace como 3 puntos importantes por los que Jesús dio el sábado, ¿no? El primero es que Él puso el ejemplo de que ese día se tenía que descansar, porque pues sabemos que en la creación llegó el séptimo día y descansó. Y la siguiente es que hizo una pausa, o hay una pausa de nuestras actividades, porque pues todos estamos llenos de muchas cosas que hacer, y si no hubiera quien o una ley que especificara toca descansar, creo que muchos no lo haríamos, así que es algo que pensó en nuestro beneficio. Y algo también muy importante, que es el recibir una bendición, es el conectar con Dios a través de la naturaleza, de los seres queridos y demás. Siento que esas 3 cosas son relevantes para la importancia del sábado. Sí, a mí me gustaría citar textualmente una parte de la lección, haciendo énfasis en lo que dijo Sheila en este momento, y es que el sábado es un símbolo de nuestro descanso en Cristo, ¿no? Y de justamente esa adoración que le rendimos a Él, pero me gusta que dice que es un símbolo de descanso no de obras, sino de gracia, no de legalismo, sino de seguridad, no de condenación, sino de dependencia en Dios para la salvación y no de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí me gustó esta frase porque me recuerda a que el fin de todo esto, del gran conflicto que hemos venido estudiando, es acerca de una palabra muy clave, y que es la adoración, ¿no? Hemos visto que está establecido este día tan importante justamente para que sea un recordatorio de todo lo que ha hecho Dios y cómo debemos de adorarlo, pero pues ese es el dilema justamente. Es interesante que el conflicto se cifra precisamente en la lealtad y la adoración. En el cielo, ¿cuál fue el problema? Un problema de adoración, de deslealtad. Y también en el Edén, ¿verdad? Pues también está el mismo problema.
la lealtad hacia Dios y los mandamientos, y en el tiempo del fin, ese será el tema también. Algunos dicen, no, pues tú vas a descansar el martes porque eso conviene a mi negocio, o tú el viernes, o tú el domingo, o tú el sábado. La gente lo ve como desde la perspectiva que conviene mejor para su negocio, pero Dios ya estableció el criterio para el descanso que no está basado en un interés financiero o lucrativo, sino en un interés de mantener la armonía de la creación a través de un día de adoración, que es básicamente la esencia, la adoración. Así es. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Y justamente por eso pone tanto ímpetu en que nosotros nos desenfoquemos de este punto que puede parecer muy pequeño, pero para que perdamos eso. Y entonces es ahí donde, pues, caemos en rendirle la adoración a alguien que no es nuestro creador, ¿no? Exacto. Sí, anteriormente, como mencioné, es importante antes, es importante ahora, pero también será importante, será un tema, una ciencia para una eternidad. Porque ¿qué dice Isaías? Que de mes en mes y de sábado a sábado vendrán todos a adorar. Adoración en sábado. Esos dos conceptos van de mano en mano. Adoración y sábado. Y creo que lo hemos visto en todos los versículos. Adoración y sábado. Y todo siempre vuelve a caer en una decisión, ¿no? Nada más es la cuestión de decir a quién voy a adorar, ¿no? ¿Voy a adorar a Cristo, a mi creador, o voy a adorar a alguien que está estableciendo cosas fuera de control, ¿no? Y para aclarar un poquito más estos puntos, me gustaría que pudiéramos hacerle una pregunta a nuestro experto. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué se parecen la ley ceremonial con la ley moral y en qué se diferencian? ¿Qué revela cada una de estas leyes acerca de Dios? ¿Qué relación tiene cada una de estas leyes con Jesucristo? Son 3 preguntas que debemos de responder. En primer lugar, vamos a ver qué relación tiene la ley moral y la ceremonial. La ley moral y ceremonial forman parte de lo que en hebreo se le llama la Torá, la ley. Ambas son leyes, nada más que la ley moral, tiene leyes civiles, sociales y sanitarias, y la ley ceremonial tiene también leyes sanitarias, ceremoniales y rituales. La ley moral es una expresión del carácter del gobierno de Dios, mientras que la ley ceremonial son símbolos que señalan a Cristo, su sacrificio, su sacerdocio y su plan de la salvación para la raza humana. La diferencia entre las dos es que la ley moral es eterna, que representa el carácter y el gobierno de Dios, mientras que la ley ceremonial es transitoria y es una representación del plan de la salvación. Se inicia con la entrada del pecado y concluye con la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer una comparación de estas dos leyes. Vamos a ver, la ceremonial es una sombra de lo porvenir, mientras que la moral es una transcripción del carácter de Dios. Como dijimos, la ley ceremonial era por tiempo limitado, mientras que la ley de Dios la ley moral es eterna. La ley ceremonial fue ubicada a un lado del arca, mientras que la ley moral fue colocada dentro del arca, las tablas de la ley. Los sacrificios y ceremonias fueron establecidos para señalar al Salvador del mundo y su plan de salvación, mientras que la ley moral refleja o revela la transgresión de la ley que trajo la necesidad de un Salvador. La ley moral, vamos a ver que su propósito es revelar el pecado, mientras que la ceremonial es revelar la solución del pecado. La ley moral condena el pecado, mientras que la otra señala fuente de la salvación del pecado. La naturaleza de la ley moral es espiritual, la naturaleza de la ceremonial es carnal. Es un trasunto del carácter divino la ley moral, mientras que la otra revela la misericordia divina. La ley moral es eterna y la ceremonial es temporal. La moral revela la justicia divina y revela la ceremonial el plan de la salvación. Por lo tanto, podemos decir que la ley ceremonial y la ley moral, en vez de estar en oposición, se complementan mutuamente, cumpliendo cada uno su propósito divino.
Agradecemos al pastor por sus valiosos comentarios y especialmente por aclararnos un poco más acerca del carácter de Dios y especialmente el fundamento del gobierno de Dios, ¿no? Que hemos estado estudiando justamente el recordar a aquel Dios que no cambia, que su carácter no cambia, que ha dejado para nosotros una ley que tampoco cambia y que ha dejado también un día específico para que nosotros reconectemos con Él y le adoremos como nuestro creador. Pero también comentamos tantito hace un momento acerca de cómo Satanás está allí enojado porque justamente él quería recibir esa adoración, ¿no? Él quiere recibir esa adoración de parte de nosotros. Y está intentando con todas sus fuerzas, pues, apartar nuestra vida, ¿no? Nuestra vista de este día tan importante. Y justamente hay algo en el que se está centrando, que dijimos que es el sábado, porque justamente en Daniel 7:25 dice que hará que se piense en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Y el único mandamiento que habla justamente del tiempo, pues es el sábado, ¿no? Que habla acerca de un día en específico de la semana. Así que, pues no sé, ustedes de lo que estudiaron, ¿qué pueden identificar de esas artimañas que está utilizando el diablo para que hoy en día perdamos ese enfoque? Bueno, pues Satanás quiere engañar, ¿sí? Entonces, al inicio de la lección o en las lecciones anteriores dijimos que tenemos que saber discernir, ¿no?, entre la luz y las tinieblas. ¿Por medio de qué? De la palabra. Entonces vamos a ver qué es la luz primero, ¿no? Y en este caso estamos hablando sobre el sábado. ¿Cuáles son las características del sábado? Para comenzar, pues Éxodo 20 menciona de que pues nos manda a guardar el sábado, que dejemos de hacer obras ahí, porque en 6 días hizo Jehová. Y aquí se establece que hay un creador. El autor del sábado es Dios. Entonces, este sello del sábado tiene un autor y se llama Jehová. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Aquí vemos de que Él es dueño de todo eso, porque Él lo hizo. Y es lo que nos dice el sábado. Entonces, 1, Dios es el autor. 2, Él es dueño de todo eso, ¿no? Y pues 3 ya lo especificamos. Es eso, el sábado es el símbolo, es la señal de esa autoría de Dios. Ahora, hay que echar ojo, cuidadito con buscar algo diferente a eso. Y creo que es lo que nos lleva, como lo que me preguntó Franny ahorita, que se encuentra en Apocalipsis 14. Volvemos nuevamente, son los mismos versículos, simplemente que debemos escudriñarlos de mejor manera. Menciona lo mismo, ¿no? Adorad a aquel quien hizo los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas y todas las fuentes de las aguas. Pero 2 versículos luego dice que hay otro mensaje y un tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora... Ahora, a ver, ¿no me acabas de decir que vamos a adorar? Y ahora este otro me dice, si alguno adora, bueno, sigamos leyendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Entonces aquí ya me está dando una alerta, cuidadito con aceptar este otro sello. Entonces, como dijimos que el primer sello era el sábado, pues el sello de Satanás, ¿cuál será? ¿No? Pues a cualquier otra cosa que no conlleve al sábado. Exactamente. Entonces, Franny, entonces contestando tu pregunta, pues por ahí podemos comenzar. Satanás busca usurpar a Dios como creador, y ¿cuántos ejemplos no tenemos en la Biblia que Satanás quiere tomar el lugar de Dios? Por ejemplo, la misma formación, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Satanás también busca engañar el mundo, ¿no? La bestia, el dragón y el falso profeta. O sea, trata de imitar estas cualidades, eso lo que califica a Dios. Trata de engañarlos de esa manera porque se parecen. Yo creo que sabemos que el carácter de Dios es amor, ¿verdad?
y que su ley expresa amor. Quiere también que la humanidad viva respetando la familia, la vida y la propiedad ajena. Pero Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, contra su ley. Entonces atenta contra su ley, especialmente contra el mandamiento que habla de la autoría de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque quiere que no tengamos nosotros la bendición del sábado, que es la que trae una estela de bendiciones y de felicidad, que es lo que Dios quiere para sus hijos, ¿verdad? Sí. Por eso es que Él está en contra de la ley de Dios y del sábado en especial. Y siempre nos deja entonces en esa decisión, ¿no? De a quién vamos a adorar. Y creo que para que nosotros podamos tomar una decisión tenemos que tomar algunas acciones, ¿no? También algunas decisiones. Y hay dos características y me gustaría que Sheila nos pudiera ayudar a identificarlas en Apocalipsis 14:12. No sé si le puedes dar lectura y podernos mencionar un poquito acerca de esas características que nosotros deberíamos de tener para tomar acción a la adoración. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues es lo que hemos hablado todo este tiempo, ¿no? La obediencia a los mandatos que involucra lo que es el obedecer, el respetar el sábado, y por otra parte está el de la fe de Jesús, o sea, una fe que tiene cimiento y que por más que lleguen tormentas, pues no se va a mover. Así es, y yo solo quiero que cerremos con una frase así bien cortita de cómo ustedes, después de estudiar esta lección, cómo está preparando Dios su fe hoy para lo que viene en el futuro. Pastor, cortito. Bueno, yo pienso que a la libertad que tenemos para ver las Escrituras, estudiarlas y no solamente leerlas, sino en tener una relación íntima con el Señor y de entrega diaria, nos va preparando para los tiempos difíciles. Sheila. El mismo estudio de la lección siento que es justo la preparación que Dios me da. Pues además de lo que mencionaron ustedes, creo que aquí mismo en la universidad nos está preparando, este ambiente nos prepara también. Creemos que Dios nos guía aquí. Así es. Y pues yo creo que en esa lección lo que puedo rescatar es, vemos el carácter de Dios inmutable, su ley inmutable, y solo nos deja la decisión, ¿no? Esa decisión de seguir a un Dios amoroso. Así que